Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la siguiente sesión de tu curso La materia y sus interacciones. En esta sesión vamos a platicar sobre un tema muy fácil, los estados de la materia. Estoy súper segura que tú ya estás muy avanzado en este tema. Sin embargo, es importante que repasemos alguna información que es súper esencial para poder continuar con nuestro curso. Así que, sin más preámbulos, vamos a la información. Cambios de estado de la materia. Si recuerdas un poco, cuando mencionamos acerca del estudio de la materia, mencionábamos que la materia se clasifica, tiene propiedades, sufre de algunos cambios y se encuentra presente en diferentes estados. Esto es lo que nos ayuda a diferenciar los diferentes objetos que nos rodean. Pues bien, en los estados de la materia mencionábamos que tenemos cuatro. Así es, recuérdalo bien, cuatro. Tenemos el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasma. De manera, aquí las imágenes que yo te muestro, dirás, bueno, eso ya lo sé cómo identificarlos, los objetos o los diferentes estados de la materia con mis propios ojos. Pero recuerda que en esta disciplina lo que nos interesa es saber acerca de la estructura y la composición de la materia, por lo cual vamos a cambiar estas imágenes que tenemos aquí por la forma molecular o atómica de los objetos, empezando por el estado sólido. Si tú observas las moléculas que tenemos aquí, están súper estructuradas, todas muy bien acomodadas una a una y se ven así como que muy estáticas, no hay nada que las derribe. Y esa es una de las características de la materia en estado sólido. Sus moléculas siempre van a tener un orden casi perfecto y va a ser muy difícil que las podamos alterar. Necesitamos agregar una fuerza externa a la materia para poder alterar esa composición molecular o química. Mientras que en el estado líquido, si observas, las moléculas están un poquito más sueltas, ya no se observa esa estructura tan firme que tenemos en el estado sólido. Esa es la característica del estado líquido. Tiene esa movilidad o esa flexibilidad entre sus moléculas. A diferencia del estado gaseoso, como podrás observar, no tenemos una estructura como tal. Las moléculas, las partículas se encuentran completamente dispersas. Esto es una de las mayores propiedades de los gases. Si tú analizas, en el caso de un sólido, es un objeto que está pues ahí, estático todo el tiempo. En el caso del líquido, es un objeto que se puede mover, puede adquirir diferentes formas. En el caso del gas, normalmente pues no lo vemos por las características del color. Sin embargo, pues sabemos que puede estar presente en un espacio o muy pequeño o muy amplio. Y esto es porque sus partículas no tienen como esa adición o esa estructura como lo es en el caso del sólido. Y entonces, ¿qué nos separa con el plasma? Pues bueno, el plasma es un tipo de gas, si lo queremos ver de una manera muy sencilla, el estado de la materia del plasma es un gas, pero ionizado. ¿Qué quiere decir esto? Que presenta cargas, tanto positivas como negativas. Por tal motivo, las moléculas se mueven con mucha mayor rapidez, tienen mayor movimiento y obviamente pueden tener una mayor dispersión a diferencia del gas. No se considera como tal un gas. ¿Por qué? Porque las propiedades que tienen tanto el gas como el plasma son algo diferentes. Entonces, es por eso que se optó por adaptarnos a este nuevo estado de la materia, en el cual te sorprenderás la cantidad de cosas que están presentes en este estado. Bueno, pues dicho esto, vamos a mencionar que la materia puede cambiar de un estado a otro, ¿ok? Esto no quiere decir que si tengo algo sólido, todo el tiempo va a permanecer en estado sólido, o que si tengo algo en estado líquido, todo el tiempo va a permanecer en estado líquido. No, claro que no. La materia puede cambiar. Si te fijas en esta diapositiva, nos menciona que el cambio de estado ocurre cuando la materia cambia de un estado a otro. Esto es que puede ser reversible. Esa es una de las primeras
características que te quiero mencionar. Si un ejemplo, el agua, que es lo más sencillo, si tenemos un vaso de agua, lo calentamos muchísimo, va a pasar a un estado gaseoso. Pero en ese estado gaseoso no quiere decir que ya se va a quedar siempre, sino que puede volver a pasar a ser un estado líquido. Es un cambio físico. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua, por pasar de ser un estado líquido a un estado sólido o de un estado líquido a un estado gaseoso, no va a dejar de ser agua. Va a ser agua congelada o vapor de agua, pero sigue siendo agua. A diferencia de los cambios químicos, que es cuando cambiamos la estructura de la materia y entonces deja de ser una cosa para ser una cosa o un objeto nuevo. Entonces, recuérdalo, el cambio de estado es solo físico. La estructura de la materia sigue siendo la misma, o mejor dicho, la composición de la materia sigue siendo la misma. Por último, ocurre cuando se elimina o se agrega calor a la materia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, toda la materia tiene cierta cantidad de calor dentro de, pues, de su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros le quitamos calor o le ponemos calor, precisamente vamos a provocar que se genere un cambio de estado. Y es entonces donde tenemos los distintos cambios de estado de la materia. Y observas este diagrama que yo te muestro aquí, podrás observar que manejamos o tenemos los principales tres estados de la materia: sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Ok? Entonces, mencionamos que los cambios pueden ser reversibles. Es por eso que tenemos flechas en ambas direcciones, tanto de sólido a gas, de gas a sólido, o en el caso de líquido y sólido, en ambas direcciones, o entre líquido y gas. Recuerda que en el caso del plasma, pues es a partir del estado gaseoso. Es por eso que no lo estoy mencionando en este diagrama, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que sucede con estos diferentes cambios? Bueno, como tenemos diferentes cambios en los estados de la materia, es importante darles un nombre. Y ese nombre es el que nos va a ayudar a identificar qué es lo que está pasando o de qué estado a qué estado está cambiando la materia. Y bueno, los voy a mencionar de manera rápida, pero posteriormente vamos a hablar más a detalle de ellos. En el estado sólido y el estado líquido tenemos dos cambios. De líquido a sólido se le conoce como solidificación o congelación, que es lo que hacemos para generar hielos en nuestro refri. Sin embargo, de sólido a líquido se le conoce como fusión o derretimiento, simple, como cuando prendemos una vela. Entre el estado líquido y el gaseoso, si queremos pasar de líquido a gaseoso, se le conoce como vaporización o ebullición. Ya lo mencionábamos, como cuando hacemos, cuando hervimos agua, ¿no? En el caso de gaseoso a líquido, vamos a obtener lo que es la condensación. Esta condensación la puedes observar muy fácilmente en la brisa mañanera, cuando vemos que todas las hojitas están como mojadas. Bueno, baja la temperatura y ese vapor de agua pues tiende a hacerse líquido. O lo podemos observar en nuestros vidrios, generalmente en las mañanas como muy frías, podemos observar cómo el vapor en los vidrios comienza a hacerse pequeñas gotitas de agua. Eso también es condensación. Y entre sólido y gaseoso también tenemos dos cambios. De sólido a gaseoso se le conoce como sublimación y de gaseoso a sólido se le conoce como cristalización. Ahora sí, vamos a mencionar más a detalle qué sucede entre estos cambios. En el caso de la fusión, los sólidos se transforman en líquidos. Esto es porque se agrega calor a la materia. Ejemplo de ello, un bloque de mantequilla cuando se derrite. En el caso de la congelación o solidificación, los líquidos se convierten en sólidos. Esto es porque se elimina calor en la materia. Ejemplo de ello, el agua que se convierte en hielo. En la evaporación o ebullición, los líquidos se van a transformar en gases y esto es porque se agrega calor a la materia.
Ejemplo muy común cuando ponemos a secar nuestra ropa al sol. En el caso de la condensación es cuando los gases se convierten en líquido. Esto es porque se elimina el calor y es por ello que tenemos la formación de las nubes. En el caso de la sublimación, los sólidos se van a transformar directamente en gases sin pasar por el estado líquido. Esto pasa con muy pocas sustancias, pero aún así es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué sucede aquí? Se agrega calor, pero se agrega el calor de una manera tan rápida o quiere decir que el punto de ebullición y el punto de eh, fusión, o sea, el punto en el que se derrite y en el punto en el que bulle, la materia está muy, muy pegadito. Entonces, es por eso que la materia pasa directamente de sólido a gas. Un ejemplo de esto es el hielo seco, que pasa de forma sólida de dióxido de carbono a gas de dióxido de carbono. Por último, tenemos la deposición o cristalización. En algunas ocasiones también se le conoce como sublimación inversa. Es correcta cualquiera de los tres nombres. En este caso, los gases se convierten en sólidos, nuevamente sin pasar por el estado líquido. Es un cambio directo. Y esto es porque se elimina el calor. Nuevamente, puede ser un cambio de temperatura o un cambio de calor, mejor dicho, muy rápido o están muy juntos el punto en el que se solidifica y el punto en el que pues se condensa, por así decirlo. Eh, un ejemplo muy claro de esto es la formación de la escarcha o de la nieve. Normalmente pasa directamente de vapor de agua a hielo, ¿ok? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de gas a sólido. ¿Qué te pareció la información? Muy sencilla, ¿verdad? Estoy segura que mucha de esa información tú ya la conocías, únicamente la recordamos. Bueno, pues te preguntarás, Atsiri, ¿qué pasó con el cuarto estado de la materia? ¿Dónde quedó el plasma? Tranquilo, no se me olvidó. Pero en esta ocasión te voy a invitar a que pases al siguiente video donde te voy a explicar a detalle qué es el plasma, cómo es que llegamos a ese estado de la materia y por qué es importante que también lo conozcamos. Eso ha sido todo por esta sesión. Te invito a que si tienes dudas, preguntas, comentarios, me las dejes en la cajita de los comentarios aquí abajito y con mucho gusto yo te las resuelvo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.